Hola, hola, ¿qué tal traders? El día de hoy vamos a revisar qué está pasando con Bitcoin, qué está pasando con las criptomonedas, por qué suben, por qué están bajando, por qué tenemos una tendencia todavía bajista, estamos cercanos a un soporte, estamos cercanos a una resistencia, todo ese tipo de cosas con el fin de que ustedes puedan empezar a hacer sus inversiones tanto a largo plazo como a mediano plazo. Entonces, no se pierdan este video porque vamos a hablar de muchas cosas en donde ustedes aprenderán a mirar el mercado de otra manera y a saber dónde también podemos estar tomando ganancias, dónde podemos estar tomando pérdidas, en dado caso de que, digamos, nuestros análisis no funcionen. Entonces, vamos a pasar en estos momentos al gráfico con el fin de que nosotros podamos empezar a analizar las cosas de otra manera. Entonces, vamos aquí, en estos momentos ya estamos en el gráfico de Bitcoin con el fin de que podamos analizar lo que estamos viendo. Estamos en una temporalidad de 4 horas en estos momentos, en los cuales estamos con Bitcoin en un precio de 31.500 aproximadamente. El precio se ha venido recuperando en, en esta zona. Espérenme, ya los muestro más cercano. En donde habíamos caído a un precio promedio de 27.900, 28.000 dólares, y en este momento ya estamos en 31.000. Hay que tener en cuenta solamente con revisar el gráfico así, de esta manera, con soportes y resistencias de forma horizontal, ¿sí? Como si fuera un canal vertical, que estamos muy cercanos a una zona de resistencia. Es decir, toda esta zona ya es una zona en la cual hay que tener como referencia de que el precio puede rebotar y puede continuar su caída. O puede empezar a moverse dentro de esta zona lateral, que puede ser una zona de consolidación, el cual podemos estar tomando beneficios entrando en zonas de soporte y saliendo en zonas de resistencia. ¿Sí? Esto lo podemos medir y tenemos un promedio de un 10, 11, 12% aproximadamente de soporte de resistencia. Ahora, en estos movimientos, vamos a borrar un poco todo esto, también se presentan algunas líneas de tendencia en las cuales podemos tener en cuenta para nuestra operativa. Fíjense esta línea de tendencia que tenemos acá marcada, que ha respetado en varias ocasiones. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Y fíjense, acá tenemos un pique, otro pique y el precio ha rebotado muy bien. Miren, fíjense esta gran subida que tuvo acá el precio, en el cual estábamos en los 29.900 y llegó a un promedio de 31.200. Una gran subida ahí. Pero entonces no solamente nos podemos quedar viendo el gráfico en estos momentos, tenemos que mirarlo un poquito más atrás para podernos ubicar, saber qué está ocurriendo en el mercado con el fin de encontrar alguna línea de tendencia que nos pueda estar indicando alguna nueva zona de resistencia. Miren esto acá. Podemos estar teniendo una zona de resistencia marcada en la cual estamos muy cercanos a esa zona. Aquí pueden ver que tenemos una configuración en la cual tiene bastante similitud entre una resistencia y la otra. Es decir, entre la resistencia que habíamos marcado el canal lateral con la resistencia que traemos desde la parte anterior, hay una zona, un punto clave que hay que tener muy en cuenta, que es sobre los 32.000 dólares y ponle entre los 32.500 y 32.000 dólares, una zona fuerte de resistencia. Esa zona nosotros tenemos que estar visualizándola muy bien, porque una cosa es que el RSI también está súper arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar sobrevendido el activo, en este caso Bitcoin, y el precio podría llegar a esta zona, rebotar, vuelve a rebotar y lograr llegar de nuevo a nuestra zona de soporte sobre esta línea de tendencia. Si la llegase a romper, esperamos una confirmación y nos vamos de para abajo, ¿ok? Para los que están metidos ahorita en Bitcoin, tengan como referencia esta subida, pero en esta zona es mejor tomar beneficio, ¿ok? Porque estaríamos en una zona de peligro, una zona de rebote, en la cual es mejor tomar ganancias y esperar una nueva configuración. Si quieren volver a entrar en long, lo que yo mejor esperaría para poder entrar en un long es algún rompimiento fuerte, con algunas velas fuertes, pesadas, y luego de eso el precio va a comenzar a caer un poco buscando una zona de confirmación de nuevo a esta parte de los 32.000, 32.500. Y luego de eso puede comenzar su movimiento al alza. Puede generar nuevos movimientos con nuevas líneas de tendencia, los cuales, vamos a marcarlo acá,
podemos empezar a hacer nuevas líneas de tendencia y empezar a tener una mejor previsualización de soportes nuevos que me permitan empezar a perseguir el precio y irnos hacia arriba, es decir, a buscar nuevos precios, nuevos máximos y empezar a generar más ganancias con Bitcoin. Entonces tengan muy en cuenta esta zona, ahí puede haber algún rebote y nos puede enviar de nuevo para abajo, ¿listo? Y si nos envía para abajo, tener en cuenta esta línea de tendencia, la cual nos puede estar indicando un fuerte rebote hacia arriba de nuevo, o si es rota, un fuerte movimiento a la baja, que nos podría estar enviando de nuevo a los $28.000. Ya si rompemos esta zona de los $28.000 que tenemos en la parte de abajo, ya esa zona que tenemos acá, si la rompemos y también quedamos por debajo de este mínimo que teníamos acá, podemos tener un Bitcoin buscando niveles inferiores y movimientos a la baja bastante fuertes, no solamente en Bitcoin, sino en todas las criptomonedas. Si nos vamos a una temporalidad de días, podemos empezar a buscar nuevas zonas en donde puede estar bajando Bitcoin. Podemos aquí trazar, miren esto. Cuando nosotros miramos el gráfico, desde más atrás hay muchas zonas en donde concuerdan los puntos. Si se dan cuenta, aquí tiene una fuerte zona en la cual rebotó el precio de Bitcoin sobre esta línea de tendencia que traemos desde más atrás, y hay que tenerla muy pero muy presente. Es decir, pueden ustedes trazarla en el gráfico, dejarla ahí pintada, porque si el precio rompe esta zona, tendríamos fuertes caídas, y ahí nosotros tenemos que trabajar los shorts, ¿ok? Un consejo: cuando la tendencia es bajista, como lo estamos viendo en estos momentos, que estamos hacia abajo, ¿sí?, que el precio está cayendo, nosotros tenemos más probabilidades de generar ganancias en shorts que en longs. Es decir, podemos tener un 80 o un 70% de probabilidades mayores a generar ganancias en los shorts que en los longs, y se les va a dar mucho más rápido. Ya cuando empezamos a cambiar tendencia, empezamos a cambiar también nuestras probabilidades de que los longs nos van a dar muchas más ganancias que los shorts, ¿ok? Tengan eso siempre presente. No estoy diciendo que si el precio está cayendo no hagamos alguna contratendencia para generar ganancias con los longs, pero eso ya lo recomendaría en operaciones más cortas y no en operaciones largas que nos signifique, digamos, tener porcentajes muy altos para generar ganancias, porque estaríamos en contratendencia y nuestras posibilidades de generar se disminuirían, ¿ok? Podemos pasar a otra moneda. Vamos a mirar, digamos, a Doge. En estos momentos pongámosla en 4 horas con el fin, esa moneda Doge que es tan famosa por Elon Musk. Vamos aquí, vamos a mirar qué está ocurriendo. Siempre nos ubicamos en el precio del mercado, sabemos qué está pasando, estamos en una zona de soporte. Hay una zona de consolidación bastante fuerte, pareciera como si tuviese ganas de comenzar a subir. Sí, es posible que haga algún rebote más hacia abajo a la línea de tendencia aquí, es decir, que caiga el precio, que eso siempre es bastante porcentaje en esta moneda. Vamos a medirlo. Tenemos yo creo que entre un 4 o 5% de caída, y ahí el precio puede rebotar y hacer algún movimiento a la alza. Pero acá hay una línea de tendencia también que nos puede estar marcando una zona de resistencia, en la cual hay que tenerlo muy presente, ¿ok? El precio se puede estar comprimiendo en ese triángulo, el cual les recomendaría trabajar tanto de soporte a resistencia, que el precio se vaya comprimiendo, y esperar el rompimiento. Es decir, no jueguen a la ruleta porque ustedes no tienen el control del mercado. Esperen si rompe hacia arriba, esperen confirmación y se montan. Luego de eso vamos a esperar que el rompimiento sea para arriba o sea para abajo. Es decir, si el precio se comprime y rompe hacia arriba con una bonita vela al alza, esperen la confirmación y ahí sí se montan en un long, ¿ok? No se vayan a montar en zonas donde ya el precio ya ha subido, porque allá va a retroceder, los puede hacer tomar pérdidas y luego el precio sí se va para arriba. Si rompe hacia abajo, es decir, que hace el mismo movimiento acá comprimiéndose, rompe hacia abajo con una fuerte vela, esperamos la confirmación y el precio puede continuar su movimiento a la baja. Un gran short con excelentes ganancias. Entonces, si trabajamos de forma inteligente, con paciencia, podemos estar generando ganancias. Mientras eso, podemos trabajar con referencia
de estos soportes y estas resistencias. El precio se va comprimiendo, pero hay bastante espacio para poder seguir trabajando, ¿ok? Entonces aprovechemos las oportunidades, aprovechemos lo que nos muestra el mercado, aprovechemos todo eso que estamos analizando de una forma coherente con el fin de que siempre tengan un porqué a la hora de ustedes operar el mercado. Entonces, no hagan las cosas porque otra persona lo dijo, porque alguien se le ocurrió decir que ya es momento de operar Bitcoin. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser que haya entrado en la operación y no les digan dónde se va a salir o si ya se salió, o son muchas cosas que a ustedes los pueden estar perjudicando, y lo importante es que ustedes tengan el porqué, saber dónde voy a entrar, dónde voy a salir, voy a tomar ganancias. Si siguió subiendo el precio y ya tomé ganancias, bueno, vamos a esperar algo, con el fin que siempre sea con una planificación y un porqué. Espero alguna confirmación y me vuelvo y me monto y continúo con el precio al alza o continúo con el precio a la baja si en dado caso están en un short. Siempre, siempre, siempre con estrategia. Eso es lo que les indico siempre a mis estudiantes. Estrategia. Y verán que ustedes van a estar muy tranquilos a la hora de operar. Sepan dónde cortar pérdidas, sepan dónde generar ganancias, dónde son sus objetivos, todo ese tipo de cosas, líneas de tendencia, figuras chartistas, tendencias, canales, son muchas cosas, pero cuando ustedes reúnen todo eso, o recopilan toda esa información, los va a llevar a ustedes a generar ganancias y ser constantes en esos movimientos en donde su capital va a estar creciendo, a pesar de que a veces van a haber algunas pérdidas, tengan que cortar, pero son pérdidas muy pequeñas, y eso les va a permitir a ustedes que sea más fácil poder recuperar esa pequeña pérdida a que ustedes dejen andar una operación en la cual ya no está sirviendo su planificación, y ahí ustedes tendrán que hacer mucho trabajo para poder recuperar eso, o muchas veces perderán su cuenta o la quemarán. Soy familia, los dejo por el día de hoy. Espero les haya servido mucho estos análisis. Aprendan a identificar zonas de resistencia, zonas de soporte con el cual ustedes sepan moverse dentro de esos rangos, y no esperen ganancias enormes en estos momentos si van en long, porque hay que tener en cuenta muchos factores antes de que Bitcoin empiece a estallar de nuevo hacia arriba, a buscar los tan esperados $100,000 o $1,000,000 a los cuales Bitcoin podría llegar, pero eso no va a pasar ahorita, eso va a demorar bastante tiempo. Entonces por ahora vamos a estar generando dólares día a día con el fin de que podamos estar creciendo nuestras cuentas constantemente. Un abrazo, traders, nos vemos en el siguiente video, no se lo pierdan por favor. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale like a este video y compártelo para que muchas personas también puedan aprender a analizar el mercado de una manera inteligente y puedan estar generando ganancias constantemente. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.